¿Qué tal? Estamos de nueva cuenta a través de este medio de comunicación para darles a conocer a ustedes más de las profundidades, de la sabiduría de Dios a través de estos estudios que hemos estado dando, sobre todo para las mujeres, pero también para hombres, como nos da muchísimo gusto saber que muchas de las mujeres están compartiendo estas clases con su familia, con sus familiares, sobre todo varones, esposos, hijos, etcétera. Y esto me da mucho gusto. Hemos empezado desde la semana pasada una serie que se llama Autoridad Espiritual y vamos a ponerla en las manos de Dios en esta tarde antes de iniciar con nuestra segunda clase. Señor, estamos rogándote delante del trono de tu gracia, nos acercamos confiadamente para pedirte en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder entender lo que tú nos hablas a través de la Biblia, Señor. Gracias, pero sobre todo para aplicarlo en nuestro diario caminar contigo, Señor, para que traigamos bendición a nuestras vidas, pero también a la vida de los seres que amamos, como lo es nuestra familia. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que unjas mis labios, que unjas los oídos, el entendimiento de cada uno de nosotros para poder comprender lo que tú quieres que pongamos en práctica, lo que tú quieres que aprendamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús una vez más. Amén y amén. La primera clase de esta serie Autoridad Espiritual se denominó Dios la máxima autoridad del universo. Esta segunda clase va a ser Conociendo la autoridad. Así se llama esta clase. Y haciendo un recuento de la semana pasada un poquito, no te voy a decir mucho porque tú puedes ver otra vez la clase, la número 1, la puedes volver a ver donde allí empezamos a hablar de la máxima autoridad que es Dios y del principal rebelde, el primer rebelde que fue Satanás. Estamos hablando, ¿verdad?, de cosas tan interesantes como lo es la autoridad. Hemos dicho que la autoridad hoy en día está muy ausente. Hoy vemos rebelión por todas partes. Conociendo la autoridad, vamos a empezar cómo Dios, cuando le dio forma, le dio vida a este mundo, al principio Dios con su pura palabra, por la autoridad que Él tiene, con su pura palabra que es poderosa, empezó a ordenar el mundo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica son 12 principios que rigen en el universo. Una vez más se lo repito, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Nosotros no podemos servir a Dios, ¿verdad? No lo podemos servir y a la vez tener un espíritu de rebelión. No puede haber dos cosas en nosotros, como dice el apóstol Santiago, de una sola boca no puede salir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Si nosotros queremos servir a Dios y decimos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos nosotros que estar buscando cada día ser obedientes. El primer caso de desobediencia lo podemos ver nosotros en el huerto del Edén, el primer caso de desobediencia. Todo tiene un origen y cuando usted y yo queremos aprender más todavía de las cosas divinas, tenemos que irnos hasta el libro de Génesis, que es el principio. Y hoy lo vamos a hacer, pero vamos a estar tomando en cuenta otros temas muy interesantes. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me voy al 19, al versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Al principio que yo te leí, del capítulo 2, versículos 15 al 17, te leí yo cómo Dios puso a Adán en el huerto, la principal autoridad, o sea, Dios lo puso bajo su autoridad, ¿verdad? Para que labrara la tierra, o sea, para que trabajara, para que cuidara de ahí del huerto, y le dio instrucciones precisas sobre un árbol del cual no podría comer. Nos referimos al árbol del bien y del mal. Aquí estamos viendo cómo Dios ya estaba mostrando, ¿verdad?, al hombre
lo que es la autoridad. Adán estaba bajo la autoridad de Dios y después, dice la Biblia, donde yo me fui aquí, a los versículos 19 al 20 del mismo capítulo, Génesis 2, donde Dios le da autoridad a Adán sobre las criaturas de la tierra, o sea, sobre los animales y sobre toda ave del cielo. O sea, estamos viendo aquí una línea de autoridad muy clara, ¿verdad? No se puede ser autoridad si no se está bajo una autoridad. Dios como autoridad, Adán bajo la autoridad de Dios, y ya cuando Adán está bajo la autoridad de Dios puede ser autoridad sobre todas las cosas que Dios puso para que él se enseñoreara. Y todavía hoy en día tenemos nosotros esa línea de autoridad. Eva, la primer mujer, ¿verdad? La pareja de Adán, ella tenía que ser una mujer sujeta a la autoridad. ¿Por qué? Usted muchas veces se ha preguntado por qué cuando conocemos ya de la palabra, que empezamos a conocer de la palabra de Dios, ¿por qué decimos que el hombre es autoridad en el hogar? Porque el hombre fue creado por Dios primeramente. Allí está ya Dios, ya está instruyéndote que el hombre es autoridad. Él fue creado primero que la mujer. La mujer vamos a estar nosotros sujetas, aunque Dios nos hizo como ayudas idóneas. Y muchos conocedores de la Biblia han dicho que, bueno, pues Dios es tan sabio, tan hermoso y tan precioso que hizo a la mujer, o sea, nosotras, nos hizo de la costilla de Adán, de una parte, de un huesito, de una parte donde es la caja torácica, donde está el corazón. No nos hizo del hueso de la cabeza para no estar encima de la autoridad, ni nos hizo de los huesitos de los pies para estar pisoteadas. Dios nos hizo como ayuda idónea para que el hombre nos amara, para que el hombre nos quisiera. Por eso somos parte de la caja torácica de la costilla, la que encierra el corazón, que es el asiento de las emociones y de los sentimientos. ¿Ves tú qué sabiduría tan hermosa Dios nos está mostrando? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Aquí está hablando de las mujeres casadas que deben de estar sujetas a sus esposos. Ya le dije yo a usted, yo soy mujer también y yo conozco muchas mujeres porque ha sido mi ministerio que se me ponen rebelditas y dicen, no, yo porque le voy a hacer caso al marido y al viejo y total, me empiezan a decir y a argumentar cuando esto es una instrucción divina, porque lleva un orden. Le he dicho en otras clases anteriores, y no precisamente sobre la autoridad, sino otras clases también basadas en la palabra de Dios, que Dios es un Dios de orden. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Adán fue creado primeramente por Dios y puesto en el huerto del Edén para que trabajara. Entonces ya ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Eva tenía doble autoridad, la autoridad de Dios, pero también la de Adán. Y cuando ella no hace caso de las instrucciones que Dios les dio, bueno, pues allí estamos viendo, ¿verdad? Que ella está completamente en un estado de rebelión a su doble autoridad. Fíjese nada más, lo bueno y lo malo siempre tenemos que entender lo que está en las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben de ser gobernadas por el conocimiento del bien y el mal. Hoy en día hay mucha gente que se siente muy autoridad, es la rebelión, es la vanagloria de las personas que se sienten con todo el conocimiento supuestamente de que dicen, ahora hay mucho todólogo que conocen el bien y el mal. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Lo de las redes sociales, porque este medio de comunicación ha tenido mucha bendición, pero también ha servido como una especie de termómetro para darnos cuenta cómo está el corazón de la sociedad. Hoy todo mundo conoce, es muy experto en conocer el bien y el mal, pero estamos viendo nosotros en cada comentario que la gente hace que deben ser, fíjese nada más, estas personas deberían de estar motivadas como creación de Dios, deberían de estar motivadas por un sentido de obediencia.
y principalmente a los que servimos al Señor, ¿verdad? Si servimos a Dios, tarde o temprano debemos de tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Vamos a ver una historia de rebelión en el Antiguo Testamento. Esta historia de rebelión, ya sabe que nos gustan las historias, ¿verdad? Es la primera, la primera ya la vimos con Adán y con Eva, ¿verdad? Dijimos que Eva quebrantó la doble autoridad por darle a su marido de aquella fruta prohibida, y allí ellos empezaron a creer, ¿verdad?, que ellos podían controlar su vida porque ya conocían el bien y el mal, cosa que no es cierto. Ya dijimos que nosotros nos debemos de gobernar más bien por el conocimiento, motivados por el sentido de la obediencia. Ninguno de los dos obedeció, ¿verdad? Ninguno de los dos obedeció. Vamos a ver otro caso de desobediencia. En Génesis también, en el capítulo 9, versos del 20 al 27. No se los voy a leer todo para poderme ir un poquito fluido porque está muy interesante esta clase. Estamos aquí nosotros observando en este capítulo del 20 al 27. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y lo maldijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estoy leyendo la versión Reina Valera de este acontecimiento donde Noé, ya lo leímos, se embriagó, se emborrachó. Claro que no estuvo bien delante de Dios lo que él hizo, pero de acuerdo a los principios de Dios, ¿verdad? La desnudez, ningún hijo podemos descubrir la desnudez de nuestro padre. ¿Cuántos hijos hoy nos hemos atrevido a hablar de nuestros padres porque nos parece que son defectuosos, porque no son los padres a lo mejor que nosotros quisiéramos haber tenido? Y muchas veces descubrimos su desnudez. Eso es descubrir la desnudez, hablar de los podemos decir, de los defectos que nuestros padres tienen. El Señor en uno de los mandamientos nos dice que honraremos a nuestros padres para que largura de días tengamos sobre la tierra. Son nuestras principales autoridades. Cuando nosotros entramos en conocimiento, que vamos creciendo, pues vemos que ellos son nuestras autoridades. Lo que nuestros padres dicen, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo un caso de rebelión. Muchos comentaristas, muchos conocedores de la Biblia han interpretado lo que descubrió su desnudez incluso como una especie de abuso sexual. Desde el momento y hora, porque Jesucristo, mira, si nos vamos más adelante en el libro de Mateo, que dice que si tu ojo es ocasión de caer, que es mejor que lo saques antes de que te pierdas tú. Por los sentidos también el pecado, por supuesto que entra, ¿verdad? Entonces, no precisamente que Cam haya abusado sexualmente, pero por el hecho de haberlo visto a su padre allí haciendo desfiguros al punto ebrio, y que estaba él prácticamente descubriendo su desnudez porque salió con sus hermanos y les comentó la situación en la que estaba su padre. Eso le atrajo a él una maldición que lo alcanzó todos los días de su vida. Es el padre de los cananitas, un pueblo que continuamente estaba en guerra con el pueblo de Dios. Esa fue la maldición que este muchacho, Cam, el más pequeño de los hijos de Noé, se acarreó por haber descubierto la desnudez, o por haber puesto en evidencia la desnudez de su padre, no haber hecho ojos ciegos, a no haber visto.
muy diferente a sus hermanos como entraron, ¿verdad? Usted aquí lo puede ver en la Biblia. Ellos entraron y en lugar de ponerse a observar al padre, ay, a ver cómo está mi papá, a ver qué desfiguros está haciendo, no, ellos al contrario, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucha honra, ellos decidieron respetar a su padre. Fíjese nada más la importancia de lo que significa el nosotros tener un respeto hacia las autoridades. Yo le decía hace un rato que pues tenemos que tener nosotros un respeto a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios delega, porque Dios delega autoridades, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de respetar a las autoridades que podemos ver, que podemos tocar, ¿usted cree que vamos a respetar la autoridad de Dios que no vemos? Y mucha gente, lamentablemente, hoy en día, que dicen que son cristianos, que son siervos de Dios, se han dado a la tarea de estar en contra de las autoridades puestas por Dios y disposiciones de las autoridades. Nosotros siempre estamos, con la rebelión que tenemos, siempre estamos argumentando si será o no será. Sobre todo en esta contingencia, usted puede ver mucha gente. Ha habido grupos de pastores que se han estado rebelando. No digo que aquí en Ciudad Juárez, hago aclaraciones precisas. No digo que aquí en esta frontera, que es donde yo resido, aquí en Ciudad Juárez, no. En otras partes de México ha habido grupos de pastores que se han manifestado en contra de las disposiciones tanto de sus gobiernos y de sus municipios, porque ya quieren abrir los templos. No estamos haciendo una crítica, simplemente yo le estoy dando a conocer noticias que son reales. Y aquí podemos ver, dice usted, ¿cómo es posible que son personas que son siervos de Dios y seamos nosotros los principales promotores de la rebelión? Entonces, hay mucho desconocimiento hoy en día de lo que es la verdadera autoridad. Le repito, las autoridades que Dios ha delegado en el mundo tienen que ser respetadas. Y dice usted, me han preguntado, dice, bueno, ¿y cuando una autoridad no es buena, que está haciendo cosas malas? Tenemos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, el que nos redarguye y el que nos da sabiduría. No estamos solos, dijo Jesús, yo me voy, no los voy a dejar solos. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. Así de ese tamaño. Dios pone muchas veces autoridades delegadas imperfectas para poner a prueba nuestra obediencia, ¿verdad? En el huerto del Edén, Adán cayó. En la viña, Noé también fue derrotado. Por causa de la justicia de Noé, pues se salvó él y la familia, ¿verdad? Sus nueras y sus hijos de aquel diluvio. Al principio, ya después fue la desobediencia de su hijo Cam, ya cuando estaban en tierra, ¿verdad? Nosotros aquí podemos observar cómo este tipo de desobediencias no nada más nos afectan a nosotros hoy en día, nos afectan a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Les decía yo en la clase pasada que muchas veces nos preguntamos que por qué nos va tan mal en la vida. A veces vemos maldición tras maldición, que todo nos sale mal, que estamos enfermos continuamente y no nos explicamos por qué. Por todo ese arrastre de rebelión que hemos tenido. Tenemos rebeliones nosotros abiertas, tenemos nosotros resentimientos contra Dios, la principal autoridad. ¿Por qué? Porque nos fue mal cuando estábamos niñas, cuando éramos pequeños, sufrimos a lo mejor de todo tipo de abusos y ya empezamos a tomar nosotros un resentimiento y una amargura hacia Dios, hacia nuestros padres. Las principales autoridades en nuestra vida, fíjese nada más, nosotros nos enemistamos con las principales autoridades. Entonces, una vez más le digo, el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia, que es muy delicado, ¿verdad? En el libro de Levítico, capítulo 10, versículo del 1, usted lo puede leer, por favor, del 1 al 2. Estamos viendo aquí otro caso de rebelión, otro caso de desobediencia.
Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, el primer sacerdote. Tomaron, cada uno de ellos tomó un incensario y lo pusieron sobre ese incensario, pusieron el fuego, o sea, como las brasitas, ¿verdad? Sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Dios y los quemó, y murieron delante de Dios. ¿Cómo da a pensar esta historia, no? Esta historia, dices tú, ¿en serio cómo puede ser posible? Bueno, estos hijos servían como sacerdotes. Todos los sacerdotes del pueblo de Israel pertenecían a una casta sacerdotal, a una línea de sacerdocio. Pero si Dios no les pedía que hicieran ciertas cosas, ciertos ritos, y ellos los querían, como hoy en día nosotros queremos hacer las cosas independientes y a nuestra manera, nosotros nos vamos a quemar con fuego. No literalmente, ¿verdad? Pero sí, vuelvo a lo mismo. La desobediencia es tremenda, porque nosotros estamos siguiendo los preceptos de Satanás en la desobediencia y en la rebelión. Estos muchachos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos. O sea, no eran, seres perfectos como hoy en día, ¿verdad? Sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido como sacerdotes. O sea, Dios había puesto a Aarón, el padre de estos muchachos, por sacerdote, y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. ¿Entendemos cómo está la situación? Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo las órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran de manera independiente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 12 veces se mencionan a Aarón y a sus hijos en Levítico capítulo 8, para que usted lo lea. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos, ayudándole a él. Siempre los tenía a su lado. Aarón no hacía ningún movimiento, o sea, algo que Dios no le hubiera mandado. Dios siempre, cuando nos da instrucciones precisas, nosotros tenemos que acatarlas. Ellos no podían moverse, ellos tenían que estar a un lado del Padre, observando cómo Él era el único que tenía esa autoridad para llevar a cabo los ritos religiosos en ese tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por eso estos muchachos pues terminaron, ¿verdad? Muchas personas tenemos un potencial tan importante que Dios nos ha dado, porque Dios no nos creó, ¿verdad? Nada más porque sí, nos dio una semejanza a su Hijo. Estoy buscando otra porción de la palabra de Dios que a mí me encanta y que te voy a compartir en este día. El Señor nos hizo con muchos talentos y con muchas habilidades, y a cada uno nos delegó cosas. Cada quien somos únicos en nuestro género. Si yo soy abogado, yo no puedo hacer las cosas de un médico. Si yo soy médico, pues tampoco puedo hacer las cosas de un abogado, ¿verdad? Cada cosa tiene que tener un orden. Entonces, si Dios nos da ciertas instrucciones, nosotros no podemos ni debemos quebrantarlas. Y mucho menos dentro de una sociedad, mucho menos dentro del hogar. Si tu esposo te dice, oye, mira, vamos a hacer esto y lo otro, y tú no estás muy de acuerdo, primeramente tú tienes que tener, mujer, ese sentido de obediencia. Y puedes comentarlo, pero con respeto con tu esposo. Muchas mujeres se quejan, dicen, no, pues es que tú no sabes cómo es mi esposo. Tienes razón, yo no sé cómo es tu esposo, no sé cómo es tu jefe, no sé cómo es tu maestro, no sé cómo es la autoridad que Dios te dio, que te puso, ¿verdad? Yo no sé. Pero lo único que sé es que, una vez más te repito, que nuestras autoridades
Acuérdate lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Nuestras autoridades, en cierta forma, si Dios las permite que sean medio defectuosas o defectuosas y media, son para en nosotros activar ese sentido de obediencia, de decir, bueno, yo no voy a obedecer porque sea muy perfecto, sino porque yo tengo que tener ese sentido de obediencia delante de un Dios que es perfecto y que nos vino a poner el ejemplo a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en esa cruz, una muerte terrible, una muerte humillante, como lo hemos dicho. Él se despojó de todo lo que Él ya es, era y será. Él es Dios mismo y sin embargo nos vino a poner la muestra de cómo Él es obediente. Yo te voy a poner tarea también este día. Tú puedes leer, vas a leer el libro de Génesis, lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? De cómo Dios allí marcó la línea generacional, que es Génesis 2, para que leas tú cómo Adán fue puesto primero y luego después le dio poder sobre las criaturas, los animalitos, las aves, y luego después creó a Eva. ¿De acuerdo? Ahí vamos a leer en Génesis 2, te puedes ir leyendo hasta el 3 y luego te vas a ir hasta el Génesis 9 para que leas tú la historia de Noé. La historia de Noé ahí de cómo su hijo Cam fue maldecido por Noé por haber descubierto su desnudez. Yo te di también el libro de Levítico, te di unas porciones para que las leas sobre el fuego extraño que quisieron ofrecer en desobediencia los hijos de Aarón. A pesar de haber sido sacerdotes, también ellos eran nada más ayudantes porque su padre era el único autorizado. Es tan importante conocer la autoridad. Mira, aquí en el tiempo de Jesús, vemos una historia en el capítulo 8 de Mateo. Anótalo, por favor, capítulo 8 de Mateo. Del versículo 5 al 10. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se trataba de un centurión romano, un comandante militar. Él reconocía la autoridad de Dios, por eso el Señor Jesucristo dijo: ni aun en Israel, con mi propia gente no he hallado tanta fe. Él, siendo centurión romano, de los que estaban siempre oprimiendo al pueblo de Israel, él entendía que Jesús fue y será la máxima autoridad porque Él es Dios mismo. Por eso aquí le dijo, ¿verdad? Yo soy hombre que está bajo autoridad y les digo a mis militares, a mis siervos, etcétera: veas esto y lo tienen que hacer. Si nosotros estamos bajo autoridad, nosotros podemos ser autoridad. ¿Cuántas veces he escuchado yo padres y madres quejarse amargamente en decir: mi hijo no me obedece, es un desobediente, no entiendo por qué no me hace caso? Porque allí te está mostrando Dios que algo te falta a ti para ser obediente. En algo estamos nosotros desobedeciendo, en algo estamos nosotros fallando a la autoridad. Por eso no podemos tener el control sobre nuestros hijos, esposos sobre las esposas, porque nos hace falta estar bajo la autoridad de Dios, como mujeres del esposo. Si no tenemos esposo, bueno, pues tenemos una autoridad delegada en la congregación, sobre todo cuando somos hijas de ese Dios perfecto. El centurión reconociendo.
Yo te voy a decir algo bien importante y quiero que este día lo tengas en tu cabeza. Satanás, que fue el primer rebelde, expulsado del lugar santo por Dios porque se encontró en él maldad, desobediencia, quiso estar en el lugar de Dios, imagínate. Bueno, pues aún con todos los peores defectos, él tiene su séquito de demonios y de espíritus inmundos, tiene una jerarquía. Él es su máxima autoridad. Tú lo puedes leer en Efesios 6, versículos 10 en adelante. El enemigo sabe que cuando Dios dispone las cosas, él tiene que obedecer. De verdad. Y a ti y a mí nos dio autoridad de hollar serpientes, escorpiones, etc. Pero si estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Estamos realmente bajo la autoridad de Dios? Siempre estamos argumentando. Nunca estamos de acuerdo. Jesús mismo, él supo respetar las autoridades. Si tú te vas y lees en la Biblia Mateo, anótalo por favor, el capítulo 26 y el 27, Jesús cuando fue aprehendido, ya para ir al sacrificio de la cruz, él fue juzgado por el movimiento religioso de ese tiempo, pero también por el político. ¿En serio? Jesús fue llevado primeramente ante el supremo sacerdote Caifás. Y Jesús no contestaba, Contestó Jesús, lo puedes leer ahí en Mateo, acuérdate, son 2 capítulos, 26 y 27. Jesús contestó hasta cuando el sacerdote le dijo, te digo en el nombre de Dios que, diciéndole, ¿verdad? Yo le estoy haciendo una transcripción de las palabras. Hasta que le mencionó a Dios, a Jesús, fue como Jesús contestó. Jesús obedece autoridades. Con Poncio Pilato, en la comparecencia que él tuvo, tampoco habló. Él le dijo, tú has dicho. Hasta después que ya empezó un mini o breve diálogo con él. Jesús fue juzgado ante 2 autoridades, la religiosa y la política. Entonces, el Señor es muy claro, ¿verdad? En lo primero que te acabo de mencionar. La máxima autoridad es Dios. Tenemos que enseñarnos a conocer la autoridad. Hoy en día está completamente ausente. Todos somos todólogos, todos conocemos el bien y el mal según nosotros. Y ya ves lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos tenían ganas de conocer, ¿verdad? El bien y el mal, y comieron de la fruta prohibida, y ahí empezó la decadencia. Ahí empezó la caída estrepitosa de la humanidad. Yo te invito en este día para que estemos juntos, juntas, hombres y mujeres. Si tú quieres seguir aprendiendo sobre la autoridad, es importante que vayamos metiendo nuestra mano en la Biblia, aventándonos ese clavadito en la palabra de Dios para aprender cada día más de la autoridad. No podemos usurpar cosas, funciones que Dios no ha determinado en nuestra vida. Espero que esta clase, la segunda, te sirva mucho. Es mi verdadero interés. Y que Dios nos dé la sabiduría y que nos convenza allí en nuestros lugares, que nos convenza de pecado. Si hemos atentado contra una autoridad, si hemos hablado mal en contra de una autoridad, este es el día que Dios diseñó para que nos arrepintamos. Hazlo. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y vas viendo cómo Dios te va respaldando, porque vas a estar bajo la autoridad. Y la autoridad, como dice Romanos 13, para los que hacemos bien, es una protección tu autoridad. Para los que hacemos mal, pues es la espada, es el castigo que vamos a tener nosotros. Que Dios te bendiga. Acuérdate, si en tu memoria viene que tú estás
resentido o resentida contra alguna autoridad en tu vida, es mejor que empieces a pedir perdón, a soltar aquel resentimiento y aquella amargura. Si alguna autoridad te hizo mal, perdónale. Que Dios siempre tiene el control y Él nos tomará a cada uno, ¿verdad? Y nos dará pues lo que vamos mereciendo. No te preocupes tú por eso. El Señor bendiga grandemente tu vida y que el espíritu de obediencia que debemos de tener cada uno de nosotros desde este momento empiece a reposar en nuestras vidas, para que ese Espíritu Santo hermoso se fortalezca más en nosotros. Gracias y estaremos pendientes para la próxima clase.